Ojalá. Si no se aburren, no podemos pasar un poquito más. Si es que no se aburren, no se duermen, ¿no? ¿Ok? Bueno, empezamos. Este tema de diagnóstico prenatal de anomalías cromosómicas es un tema que es de actualidad, ¿no es cierto? Si bien, como le decía, la prevalencia del problema es bajo, sin embargo, los pacientes, pues lo primero que nos dicen: doctor, ¿y usted me puede afirmar que mi bebito no tiene un síndrome de Down? ¿No es cierto? Esa es la pregunta que te hacen. Entonces esa pregunta hay que contestarla. Diagnóstico prenatal, papel de los marcadores ecográficos. ¿Por qué? ¿Por qué el estudio? Yo solamente les he puesto algunos aspectos sacados de lo que le escucho a los pacientes, de lo que piensa el paciente. Y aparte de lo que está demostrado científicamente, ¿no? Es el motivo de preocupación más frecuente de los papás. Eso todos lo sabemos, todos los que hacen obstetricia lo saben. Mi bebito será o no será un Down. El pronóstico de los fetos con anomalías cromosómicas es generalmente malo. Hay bebés que se mueren dentro del útero y otros que se mueren al nacer y otros que pueden vivir más tiempo. ¿No es cierto? Generan la mayor parte de abortos precoces son causados por anomalías cromosómicas, pérdidas precoces. Son causas de pérdidas repetidas, complica el pronóstico de las anomalías congénitas asociadas. Por ejemplo, bebito tiene una cardiopatía y tiene una trisomía 21, por ejemplo. ¿No es cierto? El pronóstico de esa cardiopatía es peor que si no tuviera trisomía 21. El diagnóstico prenatal mejora el pronóstico en los casos no letales. Mejora el pronóstico. Primero, decía, porque los papás saben ya que tiene o no tiene el bebito un problema cromosómico y que lo más probable es que no lo tenga, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, que uno tiene que hacer también con más seguridad el despistaje de problemas de anomalías fetales que se acompañan con mucha frecuencia, ¿no es cierto?, con estos bebitos que tienen anomalías cromosómicas. Y por otro lado, cuantos más anomalías fetales veas, más probable que tiene un problema cromosómico. ¿Correcto? Tiene una cardiopatía, tenemos la obligación, ¿no es cierto?, de descartar un problema cromosómico. Además, es un derecho de los padres. Si los papás, uno tiene que ponerse como médico también, como en la posición de padre, ¿no?, de papás. Si yo quiero saber por qué, y hay posibilidad de hacerlo, ¿por qué lo pueden negar, no? Porque esa respuesta de que si no vamos a hacer nada, si tiene una trisomía 21, no vamos a hacer nada haciendo el diagnóstico, eso es falso, porque puede hacer muchas cosas buenas, no el aborto, ¿eh? Pero en otros países, bebitos hasta las 24 semanas terminan el embarazo, porque tienen no trisomía 21, tienen cualquier otra cosa más sencilla. Entonces, en el Perú, en nuestro país, las barreras para el diagnóstico prenatal de estas anomalías son muchas. Les he puesto algunas, por ejemplo, la dificultad para identificar los fetos de riesgo. ¿Ok? ¿Cuánto de nosotros hacemos bien el despistaje en el primer trimestre? Bien hecho. No se imaginan, nosotros tenemos un centro donde recibimos pacientes de todo el país. No se imaginan lo que significa para una mamá que le diga el médico que tiene la translucencia aumentada, porque la mamá entra a internet o el mismo médico le dice que eso se asocia, no le escucha que se asocia, sino es un síndrome de Down. Muchas veces van al aborto de frente. ¿Y cuántas veces vemos que esas mediciones son erróneas? No son bien hechas. La desinformación en los profesionales involucrados y en la población, la decisión de los padres, lo que le estaba comentando, pero ¿qué voy a hacer, pues? ¿No? Mejor no me hago. Ayer mismo vi una paciente, la última paciente que vi, gente muy informada, etcétera, etcétera, la señora con 45 años, después de 10 años un bebé, no quisieron hacerse el estudio citogenético. Pues dijeron, no,
igualito, si es una trisomía, no estoy explicándole, miren, no solamente es trisomía 21, puede ser cualquier otra cosa que hasta su bebito se puede morir, no, pues ¿quién le va a hacer cambiar de idea, no? Escasa oferta de servicios especializados en el sector público y privado, los altos costos. Ustedes tienen más o menos el costo de una biopsia de vellosidades, o sea, el procedimiento más el estudio en el laboratorio, le está costando en este momento como 1.800 soles. Sí, como 1.000, y el costo mayor ahí es el estudio de laboratorio. Es bastante alto, es bastante alto. El marco legal acá en el país no existe el aborto por estas causas. Sí existe en otros países, correcto. El aspecto religioso también influye mucho, ¿no es cierto? La experiencia que tenemos nosotros de estos papás es que la mayoría en los pacientes que hemos podido seguir para ver qué pasó con ese bebito que tuvo un diagnóstico, la mayoría abortan. O sea, van a la inducción del aborto, la mayoría. Y más o menos del grupo que pudo hacerse, tuvimos la seguridad de que ese fue el resultado, porque los pacientes lógicamente por la comunicación es telefónica, no te dicen cualquier cosa, no te dicen la verdad. De ahí un pequeño porcentaje de padres eran una trisomía 21 y estaban contentos y evolucionaban el embarazo, se informan mucho más, tienen que estar uno atrás de las anomalías que se asocian a trisomía 21, porque les adelanto, no hay una sola anomalía que sea patognomónica de una anomalía cromosómica. No hay una sola anomalía fetal que sea patognomónica, que yo la veo y digo, este es tal cosa. No. Por ejemplo, el higroma quístico, ¿no es cierto? Es más frecuente en la monosomía X, en el síndrome Turner, pero ya puede estar con cualquier trisomía también. Cualquier trisomía puede ser un Down. Ok. Y el aspecto cultural, para esto se necesita mucha información. Pacientes que vienen de otros países ya se controla su embarazo acá, saben que tienen que hacerle su ecografía genética, saben que tienen que hacerle sus marcadores, saben que tienen que hacerse marcadores bioquímicos y saben que de acuerdo a esos resultados va o no al estudio citogenético. Eso ya ellos lo tienen integrado ya. En cambio, en nuestro país no es posible aún eso. Este es John Langdon Down, que fue el primero que escribió las características de estas personas, ¿no? De estas personas. Por eso se conoce como el síndrome trisomía 21, síndrome Down. ¿Qué caracteriza el fenotipo? La dificultad de elasticidad de la piel, un déficit de elasticidad, es un poco acartonada la piel, cara achatada, nariz pequeña, exceso de piel. Nariz pequeña, más o menos el 20%, 25 a 30% no tienen hueso nasal o tienen hueso nasal hipoplásico. Por eso es que es un marcador el hueso nasal. Si no ve hueso nasal, ¿no es cierto?, te dice que podría ser un Down. Podría ser un Down, pero para eso hay que evaluarlo bien. Estar seguros, porque si le dicen no tiene hueso nasal, inmediatamente el paciente piensa que es un síndrome Down. ¿En qué pacientes hay más riesgo? Más edad. A más edad, más riesgo. ¿No es cierto? Y eso ustedes vean una tabla, porque en el mundo es la misma estadística, ¿no es cierto? De acuerdo a la edad de la paciente, a la edad gestacional, va a tener un riesgo. Cuanto más el feto, cuanto más edad tiene menos riesgo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de estos fetitos se abortan. O sea, pasó el primer trimestre, ya tiene menos riesgo para ser un problema cromosómico. La mayor parte, y se ha demostrado de todos los cromosomas, anomalía de todos los cromosomas, la más frecuente es la 16, que solamente puede, porque esos bebitos se abortan precozmente, que son los casos de abortos que van al estudio citogenético. Presencia de marcadores ecográficos, ¿no es cierto?, marcadores bioquímicos, antecedentes de anomalías cromosómicas, riesgo alto, cuantificado en una base de datos, y la angustia de los padres. Hay papás que van, doctor, yo quiero que me haga el estudio citogenético. ¿Por qué? No porque quiero, porque estoy preocupado. Así no haya marcadores. Sí, mira, ¿a quiénes le podemos
hacer el estudio o el screening. Si solamente tomamos la edad materna, esta es información de la Fundación de Medicina Fetal de profesor Nicolaides, si solamente es por edad materna, por encima de los 35 años, que es el punto de corte donde la mayor parte de centros hacen estudio de líquido amniótico en Europa, la mayor parte de centros, ¿no es cierto? Solamente podríamos detectar con trisomía 21, habrían 200, de 100.000 embarazos, habrían 200, y solamente podríamos detectar la mitad, solamente por edad materna, por encima de 35 años. Pero imagínense todo el costo que significa hacerle amniocentesis a todas las mujeres de más de 35 años, y que en los países europeos lo hacen. ¿Por qué? Porque si en el país europeo nace ese bebito con síndrome de Down, el Estado tiene la obligación de mantenerlo hasta que se muera. Entonces es un gasto inmenso, por eso es que el Estado le pone todo en bandeja, todas las facilidades, para detectar primero el problema y segundo para abortar. España hasta las 24 semanas, incluso después de eso, culminan embarazos, ¿no es cierto? Entonces eso pues queda para opinión de cada uno, opinión personal, de acuerdo a sus ideas, ¿no es cierto? Países que han tomado esas decisiones, padres que toman esas decisiones de matar a sus hijos, ¿no? Bueno. Entonces la edad materna, más o menos la mitad de los casos. En este estudio que fue publicado el año 2007, de la doctora Michelena, la doctora Quiroga, que tiene el centro más importante de estudio citogenético, ¿no es cierto? Y es una profesora muy respetable, un centro de alta calidad. Fíjate, en un trabajo de 756 casos de anomalías cromosómicas, es una casuística bien alta, de productos de aborto, mira, la más frecuente fueron las trisomías, como es en todo el mundo. Las más frecuentes detectadas en los abortos, las trisomías. Después monosomía X, poliploidía, mosaicismo. Mosaicismo no es infrecuente, uno piensa que es poco. Nosotros hemos tenido 3 casos de mosaicismo, que 2 de ellos por bioseverosidades, y resulta que sale el mosaicismo, entonces no se quede en la duda. Ese mosaicismo es solamente la placenta, porque en la placenta puede haber cambios en los cromosomas, y no están en el feto. O eso es también del feto, correcto, ahí está el problema. Entonces vas a tener que ir a hacer líquido amniótico, Muestra entonces que la mayor parte son trisomía 16 a la cabeza, cuando son trisomías simples, ¿ve? La trisomía 16 está a la cabeza, luego la 22, la 13 y la 21, en ese estudio de abortos, que lógicamente es una población sesgada porque es los casos en que el médico hace el aborto, hace el legrado y le envía paciente, porque generalmente pacientes son abortadoras repetidas, etcétera, ¿no? O sea, es una población sesgada. Pero en todo el mundo la trisomía del cromosoma 16 es la más frecuente, en todo el mundo. Entonces tenemos como resultado lo más frecuente la trisomía 21, ¿no es cierto? La 18, trisomía 18, ¿no es cierto? Tenemos la trisomía 13, la monosomía X, que es una de las que más la diagnosticamos porque lo más frecuente que se ve en esos fetitos es el higroma quístico. Y el higroma quístico es más fácil observarlo, no se nos pasa, el higroma quístico no se pasa. Pero ya le repito, de estos casos, la mayoría fueron monosomía X, pero luego vinieron un buen grupo que eran trisomía 21. O sea, no es patognomónico de una monosomía X, ¿eh? Pero, mira, si nosotros partimos del hecho de que los abortos precoces son producidos por problemas cromosómicos, y que la mayor parte de estos abortos tienen este problema, entonces hay que orientarse realmente a buscar ecográficamente marcadores antes de 11 a 14 semanas, que es lo que se usa actualmente, Y hay muchos marcadores, lo que pasa es que no están cuantificados, no han sido tan estudiados como está estudiada la translucencia nucal, etcétera, ¿no? Mira, anomalías del saco gestacional, del saco amniótico, de la vesícula vitelínica, del corion, del espacio extracelómico, de los vasos umbilicales, anomalías del embrión, todas estas anomalías. Por ejemplo, ver poco líquido amniótico como un oligodendrones precoz, con un gran espacio en el espacio extracelómico.
Esos bebés tienen anomalía cromosómica. Tienen anomalía cromosómica. Una vesícula vitelínica muy grande, por encima de 7 milímetros, factor de riesgo para anomalía cromosómica. Y hay muchas anomalías del embrión que pueden ya diagnosticarse precozmente. Los flujos, acuérdense que la vesícula vitelínica desarrolla un papel fundamental en las primeras semanas del embrión. Es el primer flujo que se instala cuando empieza el tubo cardíaco a latir. El primer flujo se va hacia la vesícula vitelínica, porque en ese momento la vesícula vitelínica es el hígado, es el hueso, es todo, tiene todas esas funciones. La vesícula vitelínica es trascendente, la vesícula vitelínica está en estudio, actualmente es una cosa trascendente. Por eso es que alteración de la vesícula vitelínica tiene que ver con anomalías cromosómicas y tiene que ver con malos resultados perinatales. Y podemos actualmente, con los Doppler que tenemos, estudiar la arteria vitelínica, ¿no es cierto? La arteria vitelínica, que es esta, la arteria vitelínica. Este es el conducto vitelínico, grueso, parece un cordón. Grueso, acá está el cordón, ¿ve? Acá está la vesícula vitelínica y la arteria vitelínica la tienes acá, el conducto vitelínico, que se junta con los vasos umbilicales e ingresan al feto a través del ombligo. Fetos deformados, mira lo que les hablaba acá, nada de líquido, nada de líquido. Un feto vivo, se está desprendiendo la placenta, pues justo es el pronóstico malo que tiene estos casos que van al aborto. Este signo se llama el signo del ojo de búho, con un saco gestacional redondo, ecogénico, y un saco amniótico ecogénico grueso, un amnios grueso. Se llama el signo del ojo de búho, que es otro marcador precoz de anomalía cromosómica. Entonces, cuando se pierden estos embarazos, es necesario recomendar a los padres el estudio citogenético para saber por qué se produjo el aborto y no hacer lo que siempre hacemos: señora, no se preocupe, ya el otro va a ser normal. No, nada de eso. Mira, y este es un feto totalmente deforme. Selección, entonces, es cierto, selección, ahí está. De todos estos, solamente hacen unos cuantitos nomás. Acuérdense que de 100 embarazos, de 100 fecundaciones, 70 se pierden antes de llegar a implantarse. Y de esas 100 que se implantan, 30% se pierden, ¿no es cierto?, durante las primeras semanas. Y la mayor parte de esas son por problemas cromosómicos. La reproducción en la especie humana es muy complicada, da más error, tiene más errores que en los otros animales, es muy complicada y la selección es mucho más severa. Este capítulo lo tienen ustedes en el libro que les estamos ofreciendo, ¿no es cierto?, que se refiere a los marcadores del primer trimestre, la experiencia que tenemos actualmente, cómo debe medirse la translucencia nucal. Es importante, creo que el mensaje más importante acá es que ustedes tienen que medir la translucencia nucal entre 11 y 14 semanas, que debe medirse con un zoom adecuado, que debe medirse por vía abdominal o vaginal, donde vea claramente, miren, la piel del bebito. No confundir con el amnios, ese es el error más frecuente, confundir con el amnios, estar seguro que no es el amnios. ¿Y cómo están seguros? Cuando el bebito se mueve y ven que si es el amnios se queda ahí, ¿no es cierto? Si es parte del bebito, se va con el bebé, ¿correcto? Estar seguros que lo que están midiendo es, ¿no es cierto?, la translucencia nucal. Como punto de referencia, por encima de 2.5 milímetros está aumentada, ¿ok? Como un dato de despistaje, por encima de 2.5 milímetros. La translucencia nucal, que es la acumulación de líquido acá atrás, Esa es la translucencia nucal, correcto. En un fetito que tiene que estar entre 45 y 84 milímetros corona nalga. Ni antes ni después se mide la translucencia nucal. Y ustedes ven informes ecográficos, tiene 6 meses el bebito midiendo translucencia nucal. O tiene 9 semanas, está midiendo translucencia nucal. No y no. La translucencia, así esté aumentada, desaparece. A las 14 semanas ya no va a encontrar lo mismo. Y lo que tienen que medir ahí va a ser, ¿qué cosa? El pliegue nucal. Con un corte axial, ¿no es cierto?, el pliegue nucal. Y los valores son diferentes, hasta 6 milímetros, ¿no? Son hasta 6 milímetros.
Entonces, midiendo translucencia nucal a las 20 semanas, 22 semanas. Mira, pues nunca van pues al Congreso. ¿Hay algún radiólogo acá para rajarlo? Y este estudio, inmenso estudio, de alrededor de 110,000 casos, que es del grupo de Nicolaides, donde establecieron los valores percentiles de normalidad y son los que utilizamos. Esta es la translucencia nucal. La forma como se mide la translucencia nucal es esta forma. Y estos son los valores, ¿no es cierto?, que por encima de estos valores, de acuerdo a la longitud corona nalga, va siendo un valor anormal. Pero, como todos no tienen estas tablitas, entonces, por encima de 2.5 es anormal. Está aumentada, 2.5 milímetros. Necesita evaluar otros marcadores y a lo mejor recomendar el estudio citogenético. ¿Cuándo hacemos el estudio citogenético? Entre 12 y 13 semanas, 11, 12, 13 semanas, la biopsia de vellosidades. ¿Ya? Y a partir de la 15 semana, el líquido amniótico, la amniocentesis. 15 semanas. No se hace ya biopsia antes de las 11 semanas. Y hay casos en que no puede, técnicamente, es muy riesgoso hacer una biopsia cuando la placenta está atrás. Es muy riesgoso. Ahora ya no se hace la vía vaginal, que se usaba antes para entrar por vía vaginal y hacer la biopsia. Eso pasó a la historia. Ya no se hace. Se hace por una punción transabdominal. Y entonces cuando la placenta está por delante o lateral, es fácil entrar con todo, con guía ecográfica, y hacer un movimiento ahí para que se desprenda el tejido y sacar la biopsia. No ve la biopsia, es un gusanito blanquito que se ve ahí, esa es vellosidad. Y eso va al laboratorio, se cultiva, en 2 semanas o menos, se tiene el resultado. En cambio, en el líquido tenemos que esperar hasta las 15 semanas, ¿no es cierto? Puede hacerse 15, 18 semanas, a veces hasta más, hemos hecho hasta 31 semanas, porque el paciente recién llega y quiere hacerse, pues, ¿no es cierto? Y el problema es que cuanto más edad gestacional tiene, hay menos células del bebito en el líquido amniótico y más probable que no prenda. Ese es el problema, por eso lo mejor es en 15, 18 semanas. ¿Ok? Listo, esos son los conceptos importantes de esto, de la translucencia nucal. 2.5, correcto. Ahí están las mediciones. Cuanto más zoom puedan darle, mejor, porque van a medir mejor. Esta es una translucencia anormal. Esta mide 2.9 milímetros. Desde que la ven ya saben que es anormal. Está aumentada, Desde que la ven, inmediatamente. Les dije, vía vaginal o vía abdominal. A veces es mucho mejor por vía abdominal. O sea, eso no es una regla que todos los exámenes tienen que ser por vía vaginal. Falso. La translucencia nucal, entonces, ya saben cómo medirla y observar en este plano sagital, observar el huesito de la nariz. Está o no está y punto, ¿ya? En ese tiempo, entre 11 y 14, está o no está, y nada más, no se mide, está o no está el hueso nasal. Acá véanlo, perfectamente clarito, esta es la piel y acá está el hueso de la nariz, hueso nasal. Ok, translucencia nucal y la translucencia intracraniana. ¿Quién ha escuchado hablar de la translucencia intracraniana? A ver. Translucencia intracraniana. ¿Alguien ha escuchado hablar? Es como un marcador precoz de una anomalía del tubo neural, meningomielocele. Porque ya en ese momento está sucediendo, esa translucencia es el cuarto ventrículo. Entonces está sucediendo que los órganos de la fosa posterior se bajan y desaparece esa imagen anecoico, es muy pequeñita, esa imagen del cuarto ventrículo. Y eso es un marcador de anomalía en el tubo neural. Entonces esos bebitos hay que seguirlos. Eso es una información reciente y se llama la translucencia intracraniana. Miren mediciones, ve. Así llegan con fotos que han medido la translucencia nucal de acá a acá. El pliegue nucal, perdón, miren, de acá a acá. Ahí está. ¿Ok? El bebito tiene que estar en una posición neutra, porque son milímetros, son décimas de milímetros. Si el bebé, ¿no es cierto?,
apoya, se va hacia adelante, apoya el mentón acá, disminuye. La cabeza se va para atrás, aumenta al doble de su valor normal. Entonces tiene que ser en una posición neutra. Ahí, solamente ahí se puede medir. Por eso es que a veces demora un poco la medida de la translucencia. Pues el bebito, no, por más que uno lo mueve, ya que está ahí, no se puede evidenciar claramente. O está con la cabeza tirada hacia atrás o flexionada hacia adelante. ¿En quiénes se hace la medición? En todas las pacientes, en todas las pacientes, en todas. Esta es la translucencia, en todas. 3D, translucencia, ¿eh? No vamos a necesitar pues 3D para hacer translucencia, ¿no? Pues es un examen de screening, un examen que debe hacerse en el primer nivel, ¿correcto? Translucencia aumentada en este fetito con anomalías en la mano, con translucencia 3.7 aumentada. Requieren estudio sonográfico. Fíjate, le traigo esta diapositiva porque actualmente hay un programa volumétrico tridimensional para medir la translucencia nucal. Un programa que es se llama el Sono-NT, que como en este caso, ahí está la translucencia, este es el amnios, entonces pones tu caliper ahí, entras al programa y te da estas dos imágenes. Esta es la translucencia nucal y te mide en diferentes sitios, y el sitio más grande de la translucencia nucal es el que utiliza como valor de esa translucencia nucal. Y para eso te cuesta $15,000. Y para eso tienes que tener una imagen como esta, qué bonita, ¿no? Qué bonita, como esta. Porque si la imagen igual no ves bien la translucencia, por más 3D que tengas no te va a salir. Así son. La translucencia nucal, ¿no es cierto? Tiene la translucencia nucal aumentada, tiene un valor predictivo bastante bajo, les decía ahora, un valor bastante bajo, ¿no es cierto? 77% de sensibilidad, valor predictivo positivo de 5%, increíble. En todo ese grupo de pacientes. Por eso es que hay que asociar al hueso nasal, ¿no es cierto? Y hay que asociar a marcadores bioquímicos. ¿Cuándo se hacen los marcadores bioquímicos? Ahí lo tienen ustedes, que en la trisomía 21, el caso del HCG libre está aumentada. Está aumentada, ¿eh? Está aumentada. ¿Por qué está aumentada? Porque la trisomía 21 hace que ese fetito tenga un tiempo retardado de maduración celular. Entonces, esa placenta que debía tener 9 semanas, o debía tener 11 semanas, ¿no es cierto? En lugar de tener 11 semanas, tiene 10 semanas. Y a las 10 semanas, el nivel de gonadotrofinas es mucho más alto. Acuérdense la curva de gonadotrofina, ¿no es cierto? Por eso es que para la edad gestacional, esa subunidad beta está aumentada en los bebitos con trisomía 21. Entonces hay dos marcadores bioquímicos en el primer trimestre. La subunidad beta libre, ¿no es cierto? Y el caso del PAP-A, el PAP-A, que es una proteína A propia del embarazo, específica del embarazo. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Y hay ya un par de laboratorios en Lima que tienen ya, además de hacer el procedimiento, tienen la base de datos para interpretar el resultado. Fíjate que el resultado están interpretando en múltiplos de la mediana. Entonces te dice, hasta 2 múltiplos de la mediana es normal, de ahí para arriba es alto, ¿correcto? Riesgo 1 en tantos, tiene ya una base de datos. Y entonces trabajamos con los marcadores epidemiológicos, que la edad de la madre fundamentalmente, edad de la mamá, marcadores ecográficos y los marcadores bioquímicos. Eso es lo que deben hacer ustedes. Porque ustedes pueden mandar la muestra, o sea, acá no lo hacen, pero pueden mandar la muestra. Tienen que tener, estos laboratorios generalmente tienen sucursales, ¿no es cierto?, en diferentes sitios. Entonces pueden mandar a hacerse, sobre todo en los casos que sea, si no pueden hacer en todos los casos, que sería lo correcto. Entonces, cuando hay un grupo de pacientes, ¿no es cierto?, que tienen translucencia nucal aumentada y que tienen cardiopatías.
Cuanto más grande la translucencia, más probable que tenga cardiopatía. Y es más todavía, es más probable que tenga un problema cromosómico. Si se hace el estudio citogenético y no tiene ningún problema,